Buenas noches a todos. Vamos a empezar con la sesión del día. Bueno, para empezar vamos a retomar el ejemplo de ayer, que teníamos un pequeño problema al momento de completar la ejecución. Espera que se... Bien, este era nuestro caso. Como pueden ver, el ejemplo todavía no estaba terminado y era porque al parecer nos faltó algún dato. Bueno, en realidad, más que faltar un dato y revisando el problema con el enunciado, lo que le falta, bueno, lo que ha pasado es que hemos malinterpretado, o por lo menos yo he malinterpretado una parte del problema, y la idea es ahora ver cómo depurar todo esto, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este momento va a ser depurar. En el momento de que se ejecuten modelos de este tipo, sí pueden haber errores, fallas, entonces lo que hay que saber es dónde o cómo localizarlos, ¿no? Entonces vamos a ver en un momento, si verificamos todas las corrientes con el enunciado que tenemos, este es el sistema que se completa, ¿no? Inicialmente tenemos una corriente de gas que se mezcla con agua hasta la saturación. La saturación la podemos verificar de otra forma, ¿no? Eso lo vamos a ver tal vez la siguiente columna, la siguiente etapa. De esta corriente de gas pasamos a un separador, una torre de absorción, que va a ser la separación entre la corriente del triatilenglicol y el gas de entrada, ¿no? Que tiene contenido de agua. Bien, entonces luego pasamos a el líquido de esta corriente, que está ya enriquecido en triatilenglicol, va a pasar a otra columna. En este caso estamos haciendo una destilación. Y acá hay acá he visto que hay un problema, ¿no?
De acuerdo con el problema que yo tengo acá, este vapor 1 no, como corriente no existe. Y tengo dos corrientes. Entonces, lo que yo quiero de esta corriente es que todos hagan una fase de vapor. Entonces, en lugar de utilizar un condensador parcial, que me va a dar dos corrientes, voy a utilizar una con reflujo total. ¿No? De esa forma solo tengo una corriente de vapor. Y esta corriente debería contener el flujo de vapor para la siguiente etapa. En este caso no vamos a trabajar con esa etapa. Y esta corriente desaparece, ¿no? Entonces tenemos solamente dos salidas, ¿no? Una que va a ser líquido enriquecido. En este caso no. La columna con el líquido enriquecido va a entrar por la corriente 4, de acuerdo con el problema. Y va a salir un líquido que debía estar que debía tener una composición mayor de trietilenglicol. Esta corriente pasa después al intercambiador y se mezcla con una corriente nueva de trietilenglicol. Entonces, de acuerdo con el problema, la corriente de trietilenglicol debería estar a 50 grados y 6200 de presión a 0.5 metros cúbicos. Entonces, ¿cuál es la corriente nueva actualmente? Ya no es esta corriente. Esta corriente actualmente tiene esos datos, sino que la corriente nueva es esta otra, ¿no? Porque de acá parte con esas condiciones. Debería estar a esa presión, con ese volumen y a esa temperatura. Bien. Entonces vamos a verificar. Con esa corrección hecha a la columna, voy a verificar hasta ese punto cómo está la simulación hasta ese punto. De momento estamos en espera y vamos a ver de la salida. Bien, hasta el momento, si evitamos esta parte de la recirculación acá, de la corriente del reciclo, la columna es la que no nos ofrece resultados. Entonces vamos a ir revisando a la columna. De acuerdo con el enunciado del problema, la columna tiene nuestras especificaciones. Número de etapas 1. Aquí está. La caída de presión en el condensador de 2 kilopascales. Condensador a 101 kilopascales. Acá. Servidor a 103. Muy bien, hasta ahí todo está bien. Entonces le podríamos ejecutar la columna para hacer su convergencia. Y la columna converge. Listo. Ahí el problema ya está resuelto. Bueno, sin contar esta parte, ¿no? Ahora, hay que verificar si tenemos condiciones adicionales, ¿no? Entonces, para esta columna se han especificado 4 condiciones. La primera, que el condensador debe estar a 102 grados. La segunda, que el revisor debe estar a 205. Una relación de reflujo de 1, estimado. Y una corriente de gas de salida de 1 kilomol hora. También estimado.
¿no? Entonces faltan añadir dos condiciones. La primera, que es la temperatura. En este caso, la temperatura del condensador. P del condensador, que va a estar en la etapa del condensador. Y el valor que vamos a fijar es de 102 grados. Otra de las restricciones es que la temperatura del hervidor va a estar en la última etapa. Tiene que tener 205 grados. Hasta ese punto tenemos 0 grados de libertad, entonces ya podemos hacer la ejecución, ¿no? Es decir, acá, si quisiéramos, como podemos ver, ¿no? El valor actual del cálculo dice que la relación de reflujo, es decir, el reflujo, es aproximadamente 0.0003. Entonces, virtualmente, cero. Con una prioridad. Como es estimado, entonces nuestro valor no afecta mucho en el cálculo. La salida, el flujo de salida está fijado, estimado en 1 kilomol. Y la salida está en 0.24 o 0.25. Y las dos condiciones importantes, en este caso las temperaturas del condensador y del hervidor, se mantienen como condiciones que sí deben cumplirse, ¿no? Porque están activas. Bien. Si deseamos que se cumpla esta condición, entonces vamos a activar este check, esta opción de la salida, y vamos a hacer que una de las salidas esté en una de las salidas sea estimada. En este caso, la temperatura del hervidor lo voy a dejar como una salida estimada. Y le voy a pedir al software que haga el cálculo para encontrar este flujo. No hay convergencia. Bueno, si el flujo no funciona, cambio hacia la relación de reflujo. Y se fijan los valores que teníamos acá, nos dan un parámetro de comparación para poder establecer valores reales en esta casilla, ¿no? En la del valor especificado. Acá superamos el 0.25 y no alcanzamos el 1. ¿No? Y no hay convergencia. Vamos a volver al estado original. Entonces, y vemos que el valor es prácticamente cero, ¿no? Acá podríamos proponer relaciones de reflujo, y esto sucede porque estamos hablando con un condensador en el reflujo total. Pero el flujo podríamos ir mejorándolo, ¿no? El siguiente paso para esa parte sería optimizar. Bueno, hasta acá la parte del separador de triatilenglicol. Entonces, podemos analizar las salidas. Vamos a ponerlo de esta forma. ¿No? El vapor tiene este flujo. Y en el líquido tiene este otro flujo. 4.2 kilómetros. Contra 0.25 kilómetros. En composición, como este separador lo que tiene que hacer es limpiar la corriente
mezcla de agua y trietilenglicol, entonces tiene que haber en una de las corrientes la menor proporción de trietilenglicol y en la otra la mayor, para que pueda recuperarse. De esta forma. No nos interesa tanto cuánto del contenido de los demás, de los demás componentes están. Lo que nos interesa es esta recuperación. Y lógicamente se puede mejorar, se pueden hacer otro tipo de restricciones, se puede alguna composición para la recuperación de un componente en particular y la eficiencia va a cambiar. Bien. Hasta ahí tenemos el sistema ya completo. Entonces vamos a seguir corrigiendo, ¿no? Entonces acá la corriente que viene para la recirculación viene desde el líquido de trietilenglicol de la columna de separación, ¿no? De destilado de trietilenglicol con agua. Y vemos que no hay convergencia, ¿no? Que hay un problema acá. Entonces, lo que pasa es que las condiciones de alimentación que debería tener esta deberían ser estas. Entonces vamos a cambiarlas. En principio voy a eliminar estas condiciones porque, a excepción de la composición, que la voy a mantener porque esta se supone que es una corriente limpia, pero no sé en qué condiciones está entrando, no sé en qué condiciones está de presión y temperatura, el flujo, etcétera, ¿no? Esta sí es conocida una vez que se equilibra. Una vez que esto hay una convergencia en los resultados, se conoce el resultado de esta corriente. Y esta corriente sí debería tenerla conocida, ¿no? Que de acuerdo con el problema, debería ser de 50 grados. Debería estar a 6,200 kilopascales y tener un volumen de 0,5 metros cúbicos hora. ¿Qué composición? Pues la composición debería ser, de acuerdo con el problema, de 0,01 en agua y 0,99 en trietilenglicol. Entonces, de esta forma. Muy bien. Está todo correcto acá. Ahora necesitamos que teniendo una corriente conocida y la otra que va a equilibrarse, la tercera sea ecualizada. De esta forma. Seguimos revisando. Un momento. ¿Qué nos dice de la bomba? La presión de salida de la bomba es de 6,275. Vamos a ver si acá 6,275 está correcto. Y la temperatura que debe alcanzar el ciclo es de 50 grados. Es decir que la corriente acá debería estar a 50 grados. Está correcto. Falta información de la corriente de entrada, entonces la vamos a completar con información del trietilenglicol. Temperatura de 50 grados. Y la presión, si se fijan, se ha equilibrado.
Vamos a ver. Vamos a eliminar esta corriente para ver. De acuerdo con con el mensaje de error, tenemos una variable sobreespecificada, ¿no? Una corriente sobreespecificada. Y la presión es la que no coincide, ¿no? Esto está en la columna de destilación, T100. Estamos hablando de esto. Entonces vamos a ir evaluando todo esto. La fase vapor no está calculada. No coincide. Entonces necesitamos completar esta información. Vamos a compararla de nuevo. El problema está en el servidor. Tiene sentido, ¿no? La presión en esta parte es de 103 kilopascales, que atravesando la corriente hasta este punto no es comparable con la de entrada de 6200. Aquí una reducción de la presión. Bien, ahora vamos a evaluar la corriente de salida. Se supone que esta presión, estas condiciones del trietilenglicol en la corriente 4 deberían ingresar
como si fueran el componente puro. Es decir, la temperatura de 50, presión de 6200 y un flujo de 0.5. En este caso se cumplen las tres. Entonces, es la columna la que no está logrando la convergencia. Vamos a revisar una vez más. Perdón. Cuando usualmente no funciona el operador de, es que no está habilitado esto. A veces necesitamos cortar esto. Revisamos al intercambiador, a ver si tiene algún problema. De momento todo está bien, entonces hay que encontrar el... Vamos a utilizar esto.
A ver, podemos hacer, ocasionalmente esto puede funcionar acá. A veces es necesario modificar el solucionador, es el motor de cálculo del software. Entonces podemos modificar algunos parámetros, ¿no? Como el método. En este caso voy a mantener el método. Y voy a modificar la variable de la forma en la que se solucionan las ecuaciones de aquí, ¿no? Vamos a confiar en que haya algún cambio. Seguimos con el problema de la presión. Entonces, bueno, para no para poder evaluar un poquito más lo que estábamos viendo. $50, 6.200. Flujo 0.5, no, perdón, es 0.5 metros cúbicos hora. La composición se mantiene. Me parece modificado también algo acá que ya no resuelve. Ya no resuelve esta parte. Acabo de notar el error. He estado colocando la presión en el delta P. Debería haberlo colocado acá. 103. Ese ha sido mi error. No fijé esta parte. Y ahora sí la columna converge. Bueno, seguimos con ese error inicial. Por ahora, para no alargarnos más, ya que converge gran parte del problema, solo falta que esta parte logre la convergencia. Como está el problema hasta este momento, ya tenemos resultados
aceptables. La corriente que va hacia la recirculación tiene una proporción de etilenglicol alta y una de agua baja. Debería equilibrarse con esta otra. Vamos a hacer una última prueba. No hay mucho problema. Que no debería especificar. Me parece. Mientras no coloque la otra cosita, todo funciona bien. Bueno, por ahora vamos a mantener así, para no demorarnos más con la explicación del siguiente paso. Bien. Esta parte se utiliza para recuperar el componente, en este caso va a ser trietilenglicol. No vamos a ver en el caso del endulzamiento que vamos a utilizar una corriente parecida para recuperar en este caso la otra fase que va a ser el arrastre del componente que queremos eliminar. Lo que nos interesa conocer al final es esta corriente, ¿no? Esta corriente que le vamos a poner solamente el nombre, que debería tener una composición libre de agua. En este caso está libre de agua. Y el trietilenglicol tampoco debería contar en esta corriente. Y solamente tenemos los componentes del gas, ¿no? Metano, etano, hasta el dióxido de carbono, nitrógeno y sulfuro de hidrógeno, ¿no? Entonces, de esta corriente, nosotros podemos pasar a una siguiente corriente para eliminar los ácidos que tiene. Que es lo que vamos a hacer a continuación. Y ahora vamos a hacer una... ¿qué se supone que deberíamos determinar en este punto, ¿no? Para que podamos... utilizar en esta corriente. Lo que necesitamos conocer de este punto es si se va o no se va a formar con esta composición, con esta concentración, hidratos dentro de esta corriente, ¿no? Con esas composiciones de agua en toda la corriente de salida, ¿no? Es decir, si ha sido suficiente todas las condiciones que le hemos brindado. Entonces, vamos a ir a la corriente. Estamos en la corriente de salida y nos vamos a la opción de análisis. Entonces vamos a hacer vamos a añadir un análisis a esta corriente. Aquí tienen diferentes tipos de análisis que se pueden adjuntar. Esto lo vamos a completar un poco más para propiedades y todo eso el día viernes. Y colocamos un análisis de formación de hidratos.
¿no? Tenemos aquí el modelo y tenemos aquí la sentencia de si se va o no se va a formar hidratos, ¿no? Con estos resultados, con estas condiciones, entonces, la evaluación de este análisis nos dice que no hay formación de hidratos para esta corriente, ¿no? Si queremos ver una corriente diferente, podríamos utilizar esta otra corriente. Igual, no tiene formación de hidratos. Y con eso ya completamos la corrida para la deshidratación de este gas. Bien, entonces este ejemplo lo voy a guardar. Bien, entonces ahora vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Es parecido a este. Para el endulzamiento de gas. Entonces les paso por WhatsApp el problema del día. Vamos a abrir un nuevo proyecto. ¿Qué dice este problema? Bien. Entonces, lo que se desea hacer es el endulzamiento de una corriente de gas. Vamos a tener un gas como el que estábamos analizando en el ejemplo anterior. Tenemos las concentraciones de cada componente. El endulzamiento en este caso se va a hacer con otro componente, con otro compuesto. En este caso es el dietanolamina. En esta corriente vamos a tener una corriente de gas con estas condiciones. Una corriente de, aquí está mal, no debería ser TG, debería ser DA, dietilenamida. Dietanoamina, ese es el nombre correcto. 35 grados, 43 metros cúbicos, semejante al anterior ejemplo, ¿no? Componentes que tienen, en este caso el componente, mejor dicho, la corriente de dietilenamida va a ser de 0,72 a 0,28. Va a existir una columna de separación, una de absorción, semejante a la de la deshidratación con estas condiciones. Igual, para recuperar el componente vamos a tener otra columna de esta vez otra de destilación con estas condiciones, ¿no? Es una columna más grande, la otra del ejemplo anterior era de una etapa, esta tiene 18 etapas. ¿No? Esta se va a llamar regenerador de TEA. Condiciones de reflujo, las tenemos acá. Y para el reciclo pasamos desde una mezcla con la corriente de entrada de flujo nuevo
con la del flujo recuperado. Y semejante al que hemos visto hace rato, con estas condiciones, ¿no? Tiene que ingresar a 25 grados y el flujo total tiene que ser de 43 metros cúbicos hora. Entonces, vamos a primero añadir los componentes, igual que en el caso anterior, de C1 a C6. Nitrógeno. Sulfuro. CO2. Agua. Eso no es agua. Aquí está. Y por último, el DEA. Deamina. Nitrógeno, sulfuro, DEA y agua. Entonces aquí hay algo nuevo. Estamos añadiendo este componente que tiene un radical amina. Y en ese caso no podemos utilizar el modelo que estamos utilizando hasta el momento. Entonces lo que hace en este caso Aspen HYSYS es que nos va a recomendar un modelo para aplicar. Entonces, por el momento lo vamos a mantener por defecto. Ya cuando trabajamos con los reactores vamos a ver cómo cambiar esto del modelo que tenemos que utilizar para diferentes aplicaciones. Bien. De esta forma, si se fijan, automáticamente no he tenido que hacer ningún cambio. HYSYS ha elegido para que yo trabaje este modelo, ¿no? Gas ácido, solventes químicos. Y ya presentó su convergencia y todo eso. Entonces ya está completada esta parte de la asignación del modelo. No es como el caso anterior, que lo que hacíamos era escoger dentro de este grupo, usualmente hacíamos Penrose Robinson, pero podríamos escoger otro que sea semejante. Por ejemplo, el SURPERI, que es aplicado a la parte de endulzamiento. Entonces, vamos a simulación. Si se fijan acá, todos los componentes del DEA y cómo están integrados, ¿no? Va a servir para separar estos y se utiliza para todas estas aminas que se transforman, ¿no? Usualmente en la industria se utiliza alguno de esos tres, ¿no? El dietileno, el metil o el triatil. Ahorita está demorando porque está cargando todo esto. Bien, vamos a continuar, ¿no? Entonces, vamos a tener la misma secuencia, una muy parecida. Una corriente de gas
una corriente de vapor. En este caso, el vapor, la idea del vapor es saturar la corriente. Entonces, se van a mezclar. La mezcla luego pasa a una columna de separación, donde los líquidos irán a la siguiente operación para líquidos. Y la fase vapor pasa a la columna de absorción. De esta forma. Vamos a hacer la secuencia, ¿no? Entonces vamos a colocar primero. Primero vamos a colocar el gas así. De acuerdo con la hoja del problema, la corriente del gas, ¿no?, va a estar a 25 grados y 6.900 kilopascales. $6.900 y 1.250 kilomolar. De composición. Y vamos completando la información. .059, 0.03, 0.001, 0.0. Estoy notando que tenemos un problema de datos, ¿no? Estamos con una diferencia de datos. Ya. Entonces vamos a utilizar la información que está disponible Estoy viendo que hay un problema acá. He puesto más componentes de los que debería. Tengo componentes hasta en N-pentano. No sé si el enunciado está así. Sí, no, estoy cometiendo el error. Estoy copiando del anterior problema.
Entonces, en el lugar correcto. Bien, aquí hay un problema. Por lo visto me he copiado un dato de las concentraciones, de las composiciones de la corriente de entrada. Falta el hexano. Entonces lo que voy a hacer es completar el hexano para que no haya problemas después con falta de información. Me va a reiniciar la parte de las composiciones. Y tengo que añadir acá. Y les voy a pedir que lo anoten. El hexano. Nitrógeno. Me fijan, ha hecho un cambio, ¿no? Han normalizado la corriente. Entonces tengo que repetir todo. Bueno, como es mínimo, lo voy a normalizar de esa forma. Bien, ahora sí. Y tenemos la primera corriente. La corriente 2 la voy a llamar solo de agua.
Por el momento no lo voy a colocar. Entonces el gas ácido con la corriente de agua para saturación de agua. Esta debería la columna, o mejor dicho, la salida 3. Y la voy a ecualizar. De esta forma. $25. La corriente que resulta es esta, ¿no? La composición, condiciones de salida, ¿en qué fase está? Vamos al separador. La corriente del separador va a ser, vamos a cambiarle el nombre. Gas ácido y agua. La fase vapor va a ser 4 y la fase líquida va a ser 5. Vamos a cambiar los nombres de esta forma. Esta corriente, luego de que sale del separador, vamos a llamarla como gas ácido. Todavía es el gas ácido. Y esta otra corriente serán los líquidos que no vamos a utilizarlos en esta corriente. Entonces ahora vamos a la columna de absorción. En este caso, la corriente del gas ácido 1 va a entrar por el fondo. Y por acá debería entrar la corriente de DEA, ¿no? De momento lo vamos a dejar así. Vamos a cambiarlo. Se supone que la
fase vapor, o sea que la corriente superior debería ser el gas dulce. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que queremos recuperar? Y la del fondo va a ser gas, una corriente del gas y del dietilenamina. De esta forma. Que nos dice el enunciado de la columna, es que tenemos ¿dónde está? Aquí está la columna de contacto, donde va a estar tenemos 20 etapas. Previamente no establecimos eso, acá debería haber 20 etapas. Eso más adelante nos va a traer algún problema. Presión en el tope, o sea, en el punto más alto, el superior. 6.850. Presión en el fondo. 6.900 kilopascal. Temperaturas opcionales, en este caso estimadas. 40 para el tope y 70 para el fondo. Y completamos. Entonces, y cuando hacemos correr, automáticamente nos aparece que no tenemos suficiente, tenemos un problema de información, ¿no? No hay suficiente información. No tenemos condiciones, otras especificaciones. Vamos a revisar el problema. No hay más especificaciones dentro de este problema, es decir que tal como está el problema debería contar algún resultado, pero no lo está haciendo, ¿no? Tenemos un problema de que no hay más información. Entonces, para este problema tenemos esta información, ¿no? Entre los parámetros podemos indicarle a la columna que estamos trabajando con un gas ácido. Y necesitamos indicarle la eficiencia para los componentes que tenemos en este caso. De esta forma. Entonces, a ver. Estamos olvidando un detalle, ¿no? De que la corriente de DA no tiene información todavía. Entonces, eso es lo que debemos completar previamente. La corriente de DA está a 35 grados. 35 grados. $6.850 kilopascales y un volumen de 43 metros cúbicos. ¿En qué composición? 0,72 de agua,
y 0,28 de amina. Bien, la corriente está correcta. Y hay convergencia. Entonces tenemos resultado, un gas dulce. Donde los componentes como CO y sulfuro, el ácido sulfúrico están en fracciones bajas. Podemos verlo mejor en el worksheet. Acá. ¿No? Lo podemos comparar. La columna de entrada, perdón, la corriente de entrada es gas ácido. ¿No? Tenemos las composiciones. ¿Sí? Gas ácido tiene contenidos de los ácidos. Y las corrientes de salida ya no. ¿No? La corriente de enriquecida con DA es esta, ¿no? La que está en el fondo, la que tiene gas y DA. Entonces, hasta este punto el gas dulce ya lo hemos obtenido, ¿no? Tiene un alto rendimiento, ya tenemos todo lo que necesitamos en cuanto se refiere al procesamiento. O sea, si el problema fuera por obtener bajo esta corriente y estas condiciones, esto que hemos hecho hasta ahora solamente es el proceso como tal, ¿no? Separación. Ahora nos faltaría completar, como en el caso anterior, las corrientes de una planta, ¿no? Porque aparte de absorber los ácidos y endulzar el gas, nos genera una corriente con DA que no es barato, entonces necesitamos recuperarlo y utilizarlo para recuperar parte de ese componente. Bien, de acuerdo con el problema, las siguientes operaciones son que todo esto pasa a una corriente de separación, ¿no? Previamente hay una válvula, luego hay un intercambiador de calor, para nuevamente pasar por la línea de regeneración, no para la columna de regeneración. Entonces, utilizamos ese mismo concepto. Vamos a utilizar una válvula, un intercambiador de calor. Gas y DA ingresan. Y la salida es el mismo gas, solo que cambian las condiciones en las que está de salida, ¿no? En este caso, para la válvula, la presión de salida debería ser de 620 kilopascales. De esta forma. Para el intercambiador, siguiendo el esquema de separación, vamos a un separador. Vamos a tener nuevamente los líquidos y el gas. La corriente de vapor no me interesa, entonces no voy a ponerla con un...
una corriente con este separador. Si podemos ver las composiciones, no nos interesa porque no estamos recuperando nada de esa corriente, ¿no? El vapor es el que está saliendo. Está en un flujo bajo. En cambio, la corriente de los líquidos sí me interesa, ¿no? Tiene composición del solvente que quiero recuperar. Acá, otra vez al intercambiador. Gas de A3 entra por los tubos. Y sale por como una corriente TA4. ¿Qué tipo de intercambiador? Es simple. La pérdida de presión en la carcasa y el tubo es de 70, ¿no? Según el problema. Y la corriente que resulta, que se va hacia la siguiente etapa, es de 95 grados. El problema dice acá. Temperatura de la corriente del regenerador. Es decir, que estamos pasando a la siguiente etapa, que va a ser la columna de regeneración. Hasta este punto hay una convergencia parcial porque la corriente cumple con lo que estamos pidiendo, pero nos falta información para el intercambiador. Y por último, un separador, una columna de destilación con las especificaciones que tiene. Etapa de alimentación 4 y número de etapas 18. Entonces, gas idea 4 en la etapa 4. Número de etapas 18. Vamos a tener una potencia del condensador. Del servidor. Y para este caso, igual que en el anterior, vamos a pedir que sea todo reflujo total. Es decir, que digamos un vapor o el gas de salida sea lo único que tengamos de la corriente del tope. Esta corriente que de momento no nos hace para mucho. Los líquidos, en este caso, van a ser, voy a mantenerlo de esta forma. Tenemos las estimaciones de presión y temperatura. 15 y 220 para las pérdidas de presión. Presión en el condensador de 190. No tenemos valor de la presión en el revisor, entonces no lo colocamos. Vamos a ver más información.
condensador, presión del condensador, 190. Ah, perdón, este dato está mal. Es 220. Hay que hacer una corrección en el enunciado. Dice acá del tape del servidor, debería decir presión del servidor, ¿no? 220. No vamos a estimar temperaturas. Vamos a dejar que el sistema lo haga. Una relación de reflujo de 1.5. Y una corriente de 75 km/h para la salida de vapor. Listo. Bien. Necesitamos añadir con otras condiciones. En este caso, la del reflujo y la del vapor son condiciones para la convergencia. Entonces vamos a... Dice que la etapa 2 no tiene presión conocida. Vamos a verificar esto. Aquí ha habido un cambio, ¿no? Entonces debería decir acá número 4. De 18 etapas. Mira, pero nos falta una presión. Nos falta añadir dos especificaciones más. La temperatura del condensador en el condensador debe ser de 50 grados. Y una potencia que le vamos a asignar a la columna para el servidor es de 1.3 a las 7 kJ. Entonces, vamos a utilizar estas últimas dos condiciones para determinar la convergencia. Pareciera hay un dato que no está todavía. Parece necesita una condición en la
corriente 2. No estoy seguro si está asignada. A ver, vamos a ver. Bien, vamos a revisar número de etapas, 18. Etapa de alimentación, número 4. Presión del condensador, 190. Delta presión, 15. Presión del servidor, 220. 75 kilomol en la corriente de salida, que eso está como condición. Relación de reflujo, 1.5. En el problema indica que tenemos una temperatura en la etapa 1 de 100 grados. Esta información debería estar en la columna. Temperatura del condensador 50 grados y energía al servidor 1.3 por 10 a la 7 kilojoules hora. Vamos a añadir una especificación. Hay una temperatura más. Que debería ser de 100 grados. Me parece que podemos con la presión. Bien, me falta un dato, pero no identifico dónde está. Entonces lo que vamos a hacer para no perder tiempo es repetir lo anterior. De esta forma. 18 etapas. Las de A4. Etapa de ingreso, la número 4. Cubre el condensador. Cubre el servidor. El líquido está en el fondo, gas de A5. Reflujo total. Vapor 2.
Y no hay cambios acá. Presión del condensador 190. Presión del servidor 220. Pérdida de presión 15. Temperatura estimada. Vamos a suponer que son los 100 grados. La temperatura en el servidor 125. $75 de flujo de vapor y 1.5 en la relación de flujo. He visto que en el propuesto está con 1. Entonces, igual, un problema de... Ahí debería ser 1.5. Las condiciones de temperatura. La primera temperatura del condensador. En el condensador $50 grados. La potencia que se le va a brindar al servidor 1.3 a las 7 kilojoule. Entonces, ahí está. Al parecer ese dato de 100 sí era necesario en el caso de las temperaturas estimadas. Está acá, justamente, ¿no? Pueden ver. Ahora vamos a notar algo que en ocasión, lo que estábamos haciendo hace rato, ¿no? Por ejemplo, acá, a pesar de que ya hemos iniciado la simulación, la corrida como tal para la convergencia de esta columna, pues de momento no está encontrando resultados. Y nos podemos dar cuenta si vemos estas dos variables que oscilan, ¿no? Desde 60 hasta 70, podríamos decir. Hay casos mayores. Y el reflujo varía desde 0, 5 hasta 1 prácticamente. No llega más allá. Para quienes están siguiendo el problema en estos momentos y están en la misma etapa, van a notar que su equipo está trabajando un poco más rápido. Así que el procesador está trabajando más. Esto porque la convergencia no se está alcanzando. Entonces vamos a detener la corrida. Vamos a modificar nuevamente el factor de recuperación de las variables a 0.4. Y vamos a ver si es suficiente para continuar con la corrida.
¿no? Y hubo convergencia, ¿no? Hemos modificado solamente ese valor. Esto suele suceder en algunas ocasiones en que las ecuaciones no logran la convergencia porque el paso que tienen, y eso es de la forma en la que el damping lo corrige, se salta la solución o está alrededor de la solución sin llegar a alcanzarla. Entonces, al reducir este espacio de amortiguamiento que tiene que tener entre variable y variable, se va acercando, sale de ese loop en el que no encontraba resultados y puede hallar un resultado, ¿no? En este caso, cumpliendo con los parámetros, ¿no? 50 grados y 1.3. No alcanzamos los 1.5 de reflujo, pero tenemos los 62 y tenemos 67 kilómetros, ¿no? Hasta ahí. Con esa información hemos logrado la convergencia, ¿no? Modificando el solucionador, ¿no? En este caso solo hemos modificado el damping, no hemos modificado nada del método. En ocasiones el método es necesario cambiar, ¿no? Conociendo muy bien las características de cada método, se puede decidir cuál es mejor para diferentes tareas. Bien, hasta acá ya tenemos la corrida. Tenemos convergencia en este caso, entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces tenemos al intercambiador, vamos a hacer que por la carcasa circula el gas y de la corriente 5, de la corriente, bueno, del valor 5, y vamos a hacer que una nueva corriente es gas idea 6. De esta forma. Bueno, para que se vea más ordenado, vamos a modificar un poco esto, así, de forma que tengamos la corriente de salida de esta forma. Esto igual lo voy a cambiar, así. Vamos a ver un poco la salida. Las composiciones, se supone que deberíamos haber recuperado de amina. Y en la corriente de vapor no deberíamos tener de amina, ¿no? Y es tal cual. Aquí está el flujo de la corriente, 1088 kilomol hora. Y el flujo de la corriente de vapor de 68 prácticamente. Es reducido. Pero se está, en esta salida de vapor está saliendo algo de gas y vapor de agua. Que fácilmente podríamos pasarla a otro proceso para seguir separando el gas, ¿no? Ya no tiene el vapor, si lo revisamos un poco, todavía cuenta con los componentes que lo hacen así. Entonces seguimos con... Ahora queremos... Este es el flujo completo. Que esta corriente... Vamos a llamarla a esta corriente. De esta forma. Pase a otras etapas de separación, de acuerdo con el problema, ¿no? Porque lo que se quiere es recircular, ¿no? La mezcla va a terminar a 25 grados y 43 metros cúbicos. Entonces acá la salida debería estar a 43. A 43 grados, perdón, a una temperatura menor, ¿no? Aquí está.
a 25 grados y 43 metros cúbicos. Y la vamos a recircular a través de un intercambiador, o en este caso de un enfriador nada más, para que pase acá la salida está en 109 grados. De A7. Y la presión, la caída de presión en este enfriador debería ser de 35 kilopascales. De esta forma. La temperatura de esta corriente debería ser de 35 grados. Así. Entonces ahora vamos a pasarla a una bomba. De acuerdo con el problema, se bombea a la misma presión. Y lo voy a cambiar para que la salida sea la misma. 35 kilopascales. Perdón, tenía que ser temperatura, no presión. En presión. Y esta corriente debería ingresar al ciclo de recuperación. Acá. Lo que pasa es que acá nos falta información de la bomba. Vamos a revisar. ¿Dónde está? Acá. ¿No?
Extensión 1. Bien, para resolverlo como en mi caso anterior, vamos a cortar la salida de este punto y vamos a dejar que DEA, que era el componente de ingreso original, realizará el cálculo. Bien. Bien, hasta ahí. No vamos a poder completar esto en tanto esto no esté operativo. Bien, ya estoy viendo que también estamos atrasados con esto. Entonces, bueno, la idea es la misma que el caso del anterior. Hay que revisarlo como lo hemos hecho en el primer caso, ¿no? De dónde está el problema de convergencia. ¿Qué podríamos hacer para que esto avance? Y luego evaluar los resultados. Correcto. Así. Hasta este punto todo está bien. Es decir, que una corriente con estas condiciones, es decir, esta corriente en particular, esta, debería tener estas condiciones.
Entonces lo que vamos a hacer es utilizar una herramienta adicional. Ahora, me hubiera gustado que avancemos también en el tema de reactores. No tenía todo listo para eso, pero ya nos estamos quedando sin tiempo. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta acá. Lo que se necesita es que esta corriente ingrese a la presión que se indica en la corriente de Adaca, ¿no? 6.850. De esta forma. Y de esa forma converge. Bien, entonces, si hasta ahí se puede resolver. Vamos a romper esto un rato. Y la idea es que ingrese de esta forma. Me falta información de autos. Tenemos un valor de flujo que es de 43 metros cúbicos hora. Vamos a romperlo acá. Así. Y se va completando la convergencia, ¿no? Bien. Entonces yo creo que lo dejamos acá. No, mañana continuamos con reactores. Vamos a tratar de... Bueno, en el caso de reactores no es tan... lo mismo que hemos estado viendo desde el principio hasta ahora se va a aplicar en cuanto a intercambiadores, bombas, válvulas, separadores. Los reactores tienen un par de cosas que son adicionales que hay que añadirlas dependiendo del reactor. Y vamos a hacer unos ejemplos más más aplicados a petroquímica, ¿no? Lo ideal era, lo que quería hacer hoy era partir como de gas de síntesis, pero este problema nos lleva más tiempo. Bien, nos vemos el día de mañana, que tengan buen descanso. Si tienen alguna consulta, pues me la hacen conocer. Bien. Está bien, ingeniero. Muchísimas gracias por la clase. Que descansen bien. A ustedes también, gracias por todo. Hasta luego. Que les vaya bien.